Buenos días, hermanos. Pues con la novedad que hoy estaremos en Loma Rosa. Les voy a invitar a que busquen el Salmo 85. Salmo 85. Y la palabra del Señor dice así: Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra, y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y pondrá por camino sus pasos. Amén. Y Señor, es hermoso esto de que la justicia y la paz y el shalom se hayan besado. Porque nos recuerda a Yeshua, nos recuerda a Jesucristo. Y te damos gracias porque podemos reunirnos una vez más, porque aún los que están lejanos pueden estar con nosotros a través del Internet. Permite que lo que tenemos preparado para el día de hoy sea para honrarte, alabarte y motivo de gozo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, el mensaje de hoy le puse encuentros. A finales de los 80 escribí un cuento corto de escasas 20 páginas, al que puse por nombre El Reencuentro. El personaje principal se llama Isaac Zemmour. Es alguien a quien su riqueza le ha dado poder y contactos claves para que siga teniendo más, sin importar a quién afecte. Haciendo un viaje por la Sierra Tarahumara, es sorprendido por una tormenta, lo que lo lleva a encontrarse con un anciano rarámuri y a tener una experiencia con peyote. Esta lo conduce a tener un reencuentro consigo mismo. Pienso que, como sucede con el personaje de mi cuento, todos en la vida, tarde que temprano, nos encontramos con una tormenta, la cual, sin necesidad del peyote, nos conduce a revisar lo que hemos hecho hasta ese momento con ella, a reencontrarnos con nosotros mismos. Y ese reencuentro con uno mismo es importante, pero hay quien tiene una experiencia que es mucho mejor, porque no solo se reencuentra, sino que se encuentra con Dios. En la vida hay personajes que han tenido ese encuentro o reencuentro con Dios, y me gustaría señalar algunos de ellos. Y el primer encuentro que quiero señalar es un encuentro que confronta. Génesis 3, del 8 al 11. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Estoy en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Cuando el ser humano pecó, desobedeciendo la única orden en la que se le prohibía algo, optó por esconderse del Omnipotente, como si eso fuera posible. Pero el Señor no le permitió salirse por la tangente y lo confrontó para que confesara su pecado. No obstante, tanto el hombre como la mujer trataron de eludir su responsabilidad, culpando a alguien más. Si la tormenta que ha zarandeado tu vida, o estás zarandeándola, no te lleva a ponerte a cuentas con Dios, habrás desperdiciado una gran oportunidad, no solo para encontrarte contigo mismo, sino con tu Creador, que quiere mostrarte tu verdadera identidad. Cuando tienes un encuentro con Dios
en el cual eres confrontado, la mejor opción que tienes es arrepentirte, pedirte perdón por tener un estilo de vida que no le agrada a Dios y reconocer que solo mediante el sacrificio vicario de Cristo es que puedes obtener el perdón total, ser justificado, redimido, santificado, regenerado, dejar de ser criatura para ser adoptado como hijo del Padre Eterno. David, cuando fue confrontado por Dios mediante el profeta Natán, eso lo puedes leer en 2 Samuel 12, 1 al 14, se arrepintió y confesó su pecado. Sin embargo, hubo consecuencias por el pecado cometido. El hijo del adulterio con Betsabé se murió. Además de que el reino de David fue en declive a partir de ese momento. Si eres o estás siendo confrontado por Dios mediante una tormenta, llámese como se llame, no trates de ocultarte y aprovecha para tener un encuentro con tu Creador, que quiere mostrarte su infinito amor. Ten un encuentro o reencuentro con Dios. Otro tipo de encuentros que hay en la Biblia son encuentros que ubican. Primero de Reyes 19, del 8 al 18. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en la cueva, donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías, cubrió su cara con su manto, y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino, por el desierto, a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Recordemos el contexto de esta historia. Elías había dado muerte a los 450 profetas de Baal, después de un día muy cargado emocionalmente. Y de allí corrió 43 kilómetros del Monte Carmelo a Jezreel. Le ganó a Acab, que venía en su carruaje. Cuando Jezabel lo amenazó, puso tierra de por medio. Se fue hasta Berseba, 172 kilómetros, para después marchar hasta el monte Horeb, 390 kilómetros. En automóvil ese recorrido hoy le hubiese significado un viaje de más de 8 horas. Y para que te sea más fácil visualizarlo, sería como salir del Zócalo de la Ciudad de México y llegar a Matehuala, yéndose por todas las 57. Elías, como mucha gente, incluidos algunos que han nacido de nuevo, se presentó como víctima. Ya hay quien llega a comprarles
por lástima, misericordia, empatía, o ve tú a saber por qué, ese papel a quien lo juega. Pero Dios no, porque la única víctima acepta por Él es la que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que se entregó a sí mismo para pagar por tus pecados y los míos, comprándonos con su sangre. En el encuentro de Elías con Dios, lo ubicaron. No eres víctima, ni eres el único que ha estado dispuesto a servirme. Y a todos los que hemos nacido de nuevo, nos recordaría que no se nos ofreció un lecho de rosas, sino una cruz. Si uno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Que fuimos advertidos que en el mundo tendríamos aflicción, pero también que dejásemos de preocuparnos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Si Elías esperaban que le dijeran, ay, pobrecito, mira cuánto ha sufrido, se quedó con las ganas. De parte de Dios no lo oyó. Dios no solo lo ubicó diciéndole que no era único, sino que además le dio órdenes precisas. Y no por medio de un huracán, un terremoto o un incendio, sino con un suave susurro, con un soplo suave y apacible. ¿Por qué no oyes a Dios? ¿Porque no eres oveja? ¿Porque no te callas? ¿Porque no has aprendido a reconocer su voz? ¿Por qué no pasas tiempo con Él? Porque ya estás lleno de ti, de lo que el mundo dice, o porque estás prestando atención a espíritus engañadores. Y como no lees la Biblia, no puedes identificarlos. Y estos espíritus te dicen que eres una víctima. A Elías, Dios lo ubicó. Le mandó a ungir 2 reyes y a quien habría de ser su sucesor. A ti, si realmente has nacido de nuevo y tienes una relación personal cercana, íntima de amor con Él, si eres su templo, también te ubica. Y te recuerda que la única víctima acepta por Él es Jesucristo. Y sus órdenes no han cambiado. Tienes que ser testigo hasta lo último de la tierra. No averiguar qué pasa en los últimos tiempos. Nosotros ya ganamos, pero tenemos una orden. Llevar las buenas nuevas hasta donde nadie jamás las ha llevado. Ahora bien, puedes seguir jugando tu papel de víctima y siempre habrá quien te lo compre. Pero si te presentas ante Dios, Él te va a ubicar y a recordar cuáles son sus órdenes. No desperdicies la oportunidad de encontrarte con Dios, porque Él te ubicará en tu verdadera identidad. Ten un encuentro con Dios. Un tercer tipo son encuentros que restauran. Eso los vamos a encontrar en Juan 21, del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Veamos el contexto histórico. Pedro había negado 3 veces a Jesús y con su boca había negado ser su discípulo. Así que no lo era. Eso lo puedes ver en Juan 18:17 y Marcos 16:7. En el contexto geográfico, cuando Pedro dijo, voy a pescar,
en Juan 21 implicó viajar del aposento alto en Jerusalén hasta el mar de Galilea. Y si ves en el mapa, son más o menos 120 kilómetros. Y hubo otros 5 o 6 que dijeron, me voy contigo. Y poniendo atención al contexto de Juan 21, Pedro nadó como 90 metros para llegar a Jesús cuando Juan lo vio desde la barca y dijo, es el maestro. ¡Pum! Pero se aventó, bueno, se puso la ropa que se había quitado, la túnica, y se aventó para llegar nadando donde estaba Jesús, 90 metros. Este encuentro de Pedro con Jesús es altamente significativo y con muchas enseñanzas en cuanto a la restauración, tomando en cuenta que todo el ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo, eso dice 1 Tesalonicenses 5:23, y que está íntimamente ligado a cada uno de los tres, no los puedo separar. Solamente hay una separación del cuerpo hasta que nos morimos físicamente. Pedro había negado a Jesús junto a un fuego y su restauración es llevada a cabo junto al fuego. Yo fui scout, a mí me encanta acampar. Entonces, el recuerdo del calor de la fogata, el humo, el viento, es algo que se te queda. Bueno, Pedro había negado junto a un fuego y junto a un fuego es que comienza su restauración. 3 veces había negado a su maestro y ahora 3 veces confiesa que le quiere, que le tiene afecto, porque él usa el verbo fileo, mientras que Jesús está usando las primeras 2 veces agapao. La primera confesión de Pedro lo habilitó para cuidar de los corderos. Y aquí es un lenguaje figurado, está hablando de los nuevos creyentes. La segunda, para cuidar y guiar a las ovejas. Seguimos con lenguaje figurado, a los creyentes. Y en la tercera afirmación de te quiero, se le restauró para alimentar a los creyentes. Pedro no desaprovechó la oportunidad de tener un reencuentro con aquel a quien había negado y traicionado. Fue restaurado en su calidad de discípulo y comisionado para guiar, cuidar y alimentar a los seguidores de Jesús. Si tú has descuidado aquello que el Señor te confió, tienes la misma oportunidad que Pedro tuvo para ser restaurado. Y dado que, si has nacido de nuevo, insisto, si has nacido de nuevo, el Espíritu te ha dado al menos un don y habita en ti. Tienes todo lo que necesitas para cumplir con el encargo de Cristo, con la gran comisión, y más que encargo, con la orden de hacer discípulos hasta el último de la tierra. Discípulos. No solamente es evangelizar. Evangelizar es el primer paso, pero muchas veces evangelizamos y abandonamos a los que nacieron de nuevo. Yo digo, los dejamos en el cunero. Luego llega un testigo de Jehová, un mormón, o ve tú a saber quién pague por sufrir y se los robe. Así que si has nacido de nuevo, por haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, por haberlo reconocido como tu único y suficiente Salvador personal, como el único mediador ante Dios y los hombres, como Dios mismo, tienes lo que se necesita para cumplir con la orden que Él dio. Ten un encuentro o reencuentro con Dios. En la conclusión, hay unos encuentros que alegran. Y si has visto estas películas de gente que se va a volver a reunir con sus excompañeros de high school, pues viendo toda la variedad de películas que hay de este estilo, pues hay algunos que están muy contentos porque van a volverse a encontrar con antiguos compañeros de la escuela.
Pero hay otros como que no están tan contentos de volverse a encontrar con cierta gente. Eso nos pasa muchas veces. Hoy estamos contentos de volvernos a reunir como iglesia y de volvernos a reunir físicamente en Loma Rosa. Primero los Corintios 13:12 dice, ahora vemos obscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Y es bien interesante aquí donde dice vemos obscuramente, porque en el original la palabra que viene es enigma, tenuemente, lo que es difícil o imposible de entender. Y la palabra para espejo en griego es esoptron. Y no pienses en el espejo que tienes en casa, porque hasta el espejo más chafita que tengas es mejor que un espejo de los que tenían en el primer siglo. Los espejos de los tiempos bíblicos solían ser de metal muy pulido, normalmente de bronce, aunque también había de cobre, plata y oro, y una aleación con 4 porciones de oro y una de plata, llamada electro, porque en griego es electrón, de donde viene nuestra palabra electrón, por su color parecido al ámbar. Y bueno, hay toda una historia en cuanto a por qué se llama electrón, pero no lo voy a contar. Porque ahora vemos mediante un espejo y en enigma, es decir, de manera borrosa. En esta vida vemos las cosas celestiales difusamente. Nuestro conocimiento de Dios y de las cosas celestiales es imperfecto. Pero, tras el paso a la eternidad, cuando Cristo vuelva por su iglesia, nuestro conocimiento será perfecto y se seguirá perfeccionando mientras pasamos la eternidad con Dios. Porque no, yo pienso, no dejaremos de ir conociendo cada vez más y más y seguirnos sorprendiendo de quién es nuestro Dios. Bueno, como decía, en la vida hay encuentros que ansiamos. Y una de las características de haber madurado es que se puede tener paciencia mientras se espera el encontrarse con alguien. Paciencia que hemos tenido por más de un año debido a la pandemia de COVID-19. Ahora, entre las grandes bendiciones que tenemos quienes hemos nacido de nuevo, se encuentran la certeza de que Cristo fue a preparar un lugar para que estemos con Él. Eso lo va a salir en Juan 14. Que tendremos un encuentro con aquellos seres queridos que ya han partido, pero también lo reconocieron como su único y suficiente Salvador personal. Que nos encontraremos con gente que no conocimos y a quienes por su fidelidad en proclamar las buenas nuevas debemos el haber nacido de nuevo. Y algo bien interesante, también vamos a encontrarnos a todos aquellos que por nuestra obediencia estarán por la eternidad con Dios, aunque no los hayamos conocido. Y por último, pero realmente lo más importante, the last but not the least, veremos cara a cara a nuestro Salvador y todas esas cosas que aquí no entendimos tendrán entonces una explicación lógica, conforme al plan maestro de Dios. Estoy convencido que para llegar a ese gran encuentro, tenemos que haber tenido previamente encuentros en los que fuimos confrontados, ubicados y restaurados. Y concluyo con una pregunta. Si hoy murieses, ¿te encontrarías con tu Salvador o con el juez justo? Amén. Y Señor, pues te doy gracias por todos aquellos que tenemos esa certeza de que nos hemos de encontrar con nuestro Salvador. Que volveremos a ver a nuestros seres queridos que ya han partido. Y gracias porque podemos reencontrarnos. Gracias porque, pues, estando perdidos, tú nos encontraste. Gracias y Señor,
Gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues hay que seguirnos cuidando. Este virus se transmite por aire, así que no dejes de usar el cubrebocas. Y lávate las manos, usa el gel, y si no necesitas ir a aglomeraciones, pues no te aglomeres. Si ya te vacunaste, qué bueno. Si no te has vacunado, bueno, pues cuando llegue tu turno aprovecha. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que te pongan. Es mejor tener una a no tener ninguna. Estamos despedidos. Shalom, shalom.